Hola corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Virgo, a tu lectura semanal. Vamos a ir comenzando, Virgo, con el trabajo. Como siempre, en lo que más nos centramos es en el tema sentimental. Hoy hablaremos también, Virgo, de tu lado espiritual. Virgo, que si estáis trabajando, os veo, vamos a decir, el ambiente un poco indeciso, ¿no? Dentro del lugar que tú estás trabajando, pues tienen que tomar decisiones o algo por el estilo. Virgo, todos los que tengáis la necesidad por esta situación de volver a un lugar de pasado, o los que estéis esperando noticias de algo para lo que hayáis preparado o algo por el estilo, que dicen las cartas, las noticias las vais a tener. Dice, no miréis aquí, no miréis la cara de nadie, a ver, no os sintáis mal porque hagáis el cambio, porque al final, en este lugar donde vosotros estáis, pues al final va a pasar lo que has pensado muchísimas veces que va a pasar, ¿vale? Que esto va a cerrar seguro. Bien, entonces Virgo, si llega esta noticia como yo estoy viendo, que dicen las cartas que cojas esa oportunidad. Los Virgo que no estáis trabajando, aquí dicen las cartas Virgo, dice, vas a moverte hacia un lugar donde tú tienes gente conocida, familiares o algo por el estilo, y dice que tienes la oportunidad de trabajar allí con estas personas, ¿bien? Pero tu afán es regresar a un lugar del pasado. Aquí dicen las cartas, dice, tu afán siempre será regresar a un lugar del pasado, pero no por el trabajo, sino por otras cosas. Aquí ya la decisión es tuya, Virgo. Yo, de momento, si me ciño a lo que veo, Virgo, no veo una formalidad, no veo un contrato de por medio. Bien, Virgo, que tenéis un negocio, pues ¿qué decisión vais a tomar con el negocio? Dice, porque aquí tenéis que tomar una decisión respecto a situaciones o a cosas que tienen que ver con tu negocio y con el exterior. Bien, dice que las dos cosas no pueden ser. Dice que tú aquí ya tomes la decisión más viable para ti, porque esto no casa, y esto te vas a dar cuenta, ¿vale? Vamos a seguimos, mi queridísimo Virgo. Seguimos con tu economía. Por cierto, Virgo, ¿quieres una consulta gratuita conmigo? Pues ya sabes que tienes que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Los martes de cada semana publico en mis redes sociales a los ganadores de la consulta. Virgo, respecto a tu economía, todos los que estéis esperando un dinero relacionado con la pareja, dice, ese dinero va a venir. Ese dinero va a venir, pero también es un dinero que trae unas consecuencias, así lo dicen las cartas, dice, vosotros sabéis las que son, o alguno de vosotros sabéis las que son, ¿bien? Virgo, respecto a tu economía, dice, vendrán noticias de que tendrás que desembolsar algo que no esperabas. Mucho cuidado con esto. Y esto está relacionado con una vivienda o algo por el estilo. O sea que igual puede llegar ese dinero relacionado con la pareja o algo por el estilo, pero también dicen las cartas que hay un dinero que va a salir. ¿Vale? Vamos a seguimos, mi queridísimo Virgo. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Virgo que estáis solteros. Vamos a ver. Virgo que estáis solteritos. Vas a tener noticias, Virgo. Muchos de vosotros posiblemente estéis esperando noticias de alguien, de algo, o que suceda algo en tu vida. A mí me dicen las cartas que vienen noticias a tu vida, pero vamos a ver de qué son esas noticias, si son de una persona del pasado, si es de una persona que ha tomado una decisión, o qué, ¿vale? Si es una persona que se plantea darse otra oportunidad contigo, Virgo. Vamos a ver. Virgo que estáis solteros. Es una persona del pasado, Virgo.
Es una persona del pasado, es una persona que ha tomado decisiones en su vida. Son noticias que tú esperabas, en cierto modo, y aquí dicen las cartas que tú con esta persona comienzas. Ahora es cuando realmente comienzas una historia. Y no te lo voy a pintar bonito de primeras, porque vais a tener muchos problemas con la otra parte. ¿Vale, Virgo? Y así lo dicen las cartas. Dice, va a haber muchos problemas con la otra parte. O hasta tal punto llegarán los problemas que os plantearéis el cambio de domicilio y residencia. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Virgo. Casados en convivencia. Uy, casados, solteros, y yo te iba a casar, Virgo. No, si te vas a casar. Pero que ya te quería casar yo antes de tiempo. Virgo, solteros, mira, esta persona justo al regreso de un desplazamiento es cuando esta persona viene con una decisión tomada. Tendrán noticias de esta persona en ese momento, en el momento que esta persona se desplaza. Tiempo, mes y medio aproximadamente, ¿vale? Mes y medio. Y aunque será una persona, sí, con sus decisiones tomadas, pero una persona que se mostrará muy cautelosa ante la situación, porque la otra persona sabe perfectamente que va a generar muchísimos problemas, ¿vale? Esto quiero que lo tengáis muy claro. Son noticias que a lo mejor que esperas, pero a lo mejor no las esperabas tan pronto, Virgo. Sale un triunfo para ti, con esta persona, Virgo. Sale un triunfo, dice que esto, pues bueno, pues en un primer momento, pues a lo mejor todavía no lo puede cantar a los cuatro vientos de que está contigo y que está muy feliz, pero por la situación de esa persona o por miedo a represalias de esa persona, pero lo irá haciendo poco a poco. O sea, yo no te puedo decir que tú vas a vivir con esta persona de nuevo una relación oculta, porque no es así. Porque tú vas a estar con esta persona en tu casa o en su casa, entonces no es una relación oculta, ¿vale? Pero que hay partes que esta persona pues va a hacerlas con mucha delicadeza. Hay situaciones que la hará con mucha delicadeza, ¿vale? Vamos a ver qué más, Virgo. Virgo, solteros, un cambio radical en tu vida, un cambio sentimental, Virgo, y dice, de repente se te quitan los miedos. Todos los miedos, todas las incertidumbres que tú tuvieras, de repente se te quitan. Es algo como que una semilla que estaba ahí, que de repente esto florece. Una semilla que creías que a lo mejor no iba a florecer nunca, pero que de repente todo fluye, ¿vale? Y eso es lo que aquí va a pasar. Vamos a seguimos. Virgo, solteros, no te me vayas, que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Virgo que estáis casados, los que estáis en convivencia y Virgo que estáis de novios. Vamos a ver, casados en convivencia y novios. Pues si crees que Virgo que llega el momento que para ser feliz hay que pasar a otra cosa mariposa, pues el momento. Pues es el momento, ni más ni menos. Y esto ya cada uno que lo interprete, cada mente lo va a interpretar de una manera diferente. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Virgo. Casados en convivencia y novios. Pues bueno, que si yo me ciño a lo que veo, que lo que veo es que uno de los dos ya no se plantea seguir. Y voy a decir lo que estoy viendo. Que uno de los dos no se plantea seguir en la relación. Virgo, eso es lo que dicen las cartas.
Entonces, que esto se haya pronunciado o no, eso es otra historia. Pero que yo estoy viendo lo que estoy viendo y estoy clara en lo que estoy viendo. Entonces, aquí dicen las cartas que se avecinan momentos complicados de mucha inestabilidad, de mucha incertidumbre y que no se sabe ni siquiera lo que va a pasar. Y que uno de los dos posiblemente pida un tiempo. Antes de tomar a lo mejor la decisión así, a rajatabla, que quizás que pida un tiempo. O sea, que puede haber de por medio, Virgo, una salida del hogar. Sí. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Virgo. Casados, en convivencia y novios. Dice, esta comunicación se dará dentro de 2-3 semanas aproximadamente. Esta noticia, esta comunicación, está puesta a la defensiva, esta situación que nos pone como entre la espada y la pared. Informaciones que llegarán a nuestro oído justo después de esta conversación. Pero fíjate qué curioso, ¿no, Virgo? Que estas informaciones llegan justo después de cuando esta persona te dice que no tiene claro si quiere seguir o no quiere seguir. Prestarle atención a esto, porque esas informaciones a lo mejor parte son mentiras. Y son una estrategia o algo así. ¿Vale? Vamos a ver qué va a pasar al final, porque yo he visto un tiempo de por medio. ¿Vale? Vamos a ver. Vaya. Vale, mira, Virgo, yo te voy a decir una cosa. Yo pienso, por lo que veo, dice hay un cambio de domicilio. Dice también se achaca un poco a temas de trabajo y demás, pero también es la excusa perfecta para ese tiempo, ¿vale? O sea, esto yo quiero que lo veáis así. También es la excusa perfecta, o sea, que no pongáis a esto porque es lo mejor que puede pasar. El tema de un tiempo, un respiro, aquí, ¿vale? Un respiro. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué esto ocurre? Por comunicaciones con una persona del pasado. Eso es lo que pasa. Ahora, esta persona con la cual tú estás ¿tiene oportunidad de estar con esa persona del pasado? No. No. De hecho, son comunicaciones que al igual que han venido, se irán. Pero claro, aquí está la pregunta del millón. Si tú te replanteas tu relación conmigo porque esta persona aparece, ¿cuáles son tus sentimientos verdaderos hacia mí? Vamos a ver qué más. Entonces no me quedarás tanto, ¿no? Vamos a ver qué más, Virgo. Entiendo que esto no va a ser para todos, Virgo, porque no va a ser para todos, no todos estáis en la misma situación y los que no os sintáis identificados, pues tenéis que ver vuestro signo ascendente, ¿bien? Entonces, esta persona va al árbol que más sombra le da, ni más ni menos, Virgo. Si tú aguantas este tirón, ¿tú tendrás lo que quieres con esta persona? Si aguantas este tirón, sí. Pero esto ya cada uno lo tiene que valorar. ¿A precio de qué? ¿Precio de oro? Esto cada uno lo valoráis ya, Virgo. Que sí podéis conseguir lo que queréis de esta persona.
aunque ahora se avecine ese parón y demás, esta persona cuando vea que con esa persona del pasado no tiene oportunidad, va a volver todo a la normalidad. Pero ya cuando tú ya te tienes que plantear tu historia, la historia con esta persona y lo que te quieras plantear, ¿eh? Que al final eres tú el que vas a estar ahí, ¿vale? O tú, pareja de Virgo. Vamos a seguir. Seguimos, Virgo, con tu mensaje especial del amor. Virgo y tu mensaje especial del amor. Mi queridísimo Virgo, es momento de que fluya todo lo que tenga que fluir. Que fluir. Fluir. Que fluya todo lo que tenga que fluir, Virgo, para bien o para mal, pero es el momento de no oponerte y de que pase lo que tenga que pasar. Bien, vamos a seguimos, mi queridísimo Virgo, seguimos con tu salud, no te me vayas, que te voy a dar otro mensaje y vamos a hablar también, Virgo, de tu lado espiritual. Vamos a ver, Virgo, y tu salud. Mira, mi queridísimo Virgo, respecto a tu salud, dicen las cartas que tú tienes que seguir con algunas pruebas, que tendrás una recuperación al final, pero que vas a seguir con algunas pruebas, Virgo, que te cuides mucho todo lo que tenga que ver con el riego sanguíneo y demás, ¿bien? Todos los que tengáis algún problemilla relacionado con la piel, dicen las cartas que como que van a dar con lo que es, ¿vale? Hay una recuperación clara en eso. Como siempre os digo, Virgo, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir, Virgo. Seguimos con tu mensaje general. Virgo, debes de tomar siempre la mejor decisión para ti, pensando en ti, ¿bien? En ti, no en el entorno, no en ti. Virgo, el número 45 para esta semana, lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Vamos a seguir, Virgo, ahora sí, con ese mensaje especial de tu ser querido, Virgo, y en este caso, como siempre, sabéis que este mensaje será solo para las personas que conectéis, ¿no?, con ese ser querido. Bien, vamos allá. Bueno, el color rojo muy importante aquí, ¿eh? Muy importante el color rojo. Bueno, veo una persona que pasó por varias intervenciones. Como que en todo ese proceso hubo alguien a su lado de forma incondicional. Bueno, ellos siempre fueron incondicionales, los dos, el uno con el otro, ¿eh? Pero esta persona como que sale recordando mucho ese momento. El 7, el número 7 me lo está marcando mucho. Una persona así con el pelo como cortito, muy cortito, como de punta. Me gusta mucho el tono de su piel de esta persona, ¿eh? Tiene una piel bonita, ¿no? Como que no tenía imperfecciones, ¿no? Esta persona lo pasó mal, en los últimos años de su vida, Virgo, se me muestra mucho como una persona en sus últimos días, ¿vale? Entonces me hace referencia a que como que
que lo pasó mal, que es una persona que lo pasó mal y que ahora mismo donde está bien. Es como... Sí, como decir que descansó, que ha descansado, que algo así. Y luego lo veo como una persona muy unido a esta otra persona que he visto antes, ¿no? Pero es que me salen los dos juntos aquí, ¿no? Sale una unión muy especial entre ellos. De todas maneras, Virgo, yo en estos casos siempre os digo que si has conectado, si has sentido que este mensaje es para ti, pues que intentes contactar con esta persona a través de los sueños. ¿Ves? Aquí me está mostrando, bueno, antes me ha hablado del color rojo y ahora me muestra como el color azul pero con brillo, algo con brillo me muestra. Yo no sé qué será eso, pero yo siempre digo, este tipo de mensajes, ellos dan detalles para que tú sepas que es para ti, para que tú, la persona que está sintiendo ese escalofrío, la persona que está sintiendo esa conexión, para que sepas que es este ser querido. Corazón, ¿qué más que decirte? Que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Que te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.